¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este segmento de información útil en el cual documentamos asuntos de la vida pública con el propósito de que tengamos más elementos informativos para hacernos un juicio sobre lo que sucede en nuestro entorno. Y creo que en los días que están por venir será muy, pero muy importante que busquemos tener información de primera mano. ¿Por qué? Porque va a haber una enorme cantidad de reformas a leyes secundarias que van a tratar de ajustar el andamiaje jurídico en el ámbito de la seguridad pública. Va a haber reformas muy importantes, como ya lo estamos viendo, se aprobó la nueva ley de la Guardia Nacional que pasará ahora al Senado de la República. También se van a aprobar reformas a la ley del Ejército, a varias leyes que tienen que ver con la seguridad nacional, leyes que tienen que ver con las labores de inteligencia, una serie de leyes que son importantísimas para cuadrar las reformas constitucionales que se hicieron en el transcurso del año pasado para combatir a la delincuencia organizada particularmente y a los cárteles peligrosísimos que tenemos en el país, particularmente dos, el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. Pero insisto en este punto, como ha sido el lema de Puntos y Comas, ahora más que nunca, es muy importante que si usted tiene interés en saber exactamente cuál es el tono y el rumbo que llevan estas iniciativas que se van a desahogar en un periodo extraordinario de sesiones, tanto de la Cámara de Diputados como de Senadores, pues es muy importante que trate de ir a las fuentes originales, a las iniciativas originales, a lo que se aprueba en la Cámara de Diputados o en el Senado, para que de esa manera usted tenga de primera mano la información exacta y correcta. Y le digo todo esto por una razón, porque es natural, hay una oposición en el país en contra del gobierno que está en el poder de la Cuarta Transformación, pero también es evidente, y todos lo sabemos desde hace mucho tiempo, que también hay una, digamos, cofradía de medios de comunicación convencionales y tradicionales que tuercen en muchas ocasiones la información con el propósito de darle un tono que vaya acorde con la realidad que ellos quisieran vivir o con lo que ellos quisieran que sucediera para justificar su posición en contra del gobierno que está en el poder de la República. Entonces, hay muchas distorsiones en la interpretación que hacen algunos medios sobre las reformas que están en proceso y particularmente por eso quería comentar con ustedes y compartir con ustedes algunos de los matices que tienen que ver con la nueva ley de la Guardia Nacional. En particular con un detalle, el asunto de la intervención de las comunicaciones, una de las disposiciones que trae la ley de la Guardia Nacional. ¿Por qué? Porque a raíz de la reforma constitucional que se hizo el año pasado, se le dio también a la Guardia Nacional la facultad de poder investigar delitos como coadyuvante en este combate a la delincuencia. Pero también con la nueva ley de la Guardia Nacional se le dan facultades a la Guardia Nacional para que pueda intervenir comunicaciones en el proceso de investigación de algún asunto importante o en el seguimiento de las actividades de alguna banda delictiva o de los integrantes de esa banda delictiva o incluso de las empresas que pudieran estar vinculadas con esas bandas delictivas. Pues bien, la facultad de la Guardia Nacional para realizar investigaciones e incluso intervenir comunicaciones está explícita en la iniciativa de decreto mediante el cual se expide la ley de la Guardia Nacional que el pasado martes 24 de junio del 2025 fue aprobada en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y que tendrá que ser discutida para su aprobación final en la Cámara de Senadores. Sin embargo, las regulaciones para que se pueda llevar a cabo esa intervención de comunicaciones privadas establecidas en la nueva ley señalan que tendrán que ser autorizadas por un juez de control ante quien se deberán fundamentar y argumentar la necesidad de realizar esas acciones. Es decir, no será a capricho de quienes dirigen la Guardia Nacional, no será a capricho tampoco de un agente del Ministerio Público, sino que estará tutelada esa posibilidad de intervenir comunicaciones por un juez de control que será quien pondere
si verdaderamente hay razones para que una comunicación telefónica o de otra naturaleza pueda ser intervenida en un proceso de investigación. Habría que considerar que la facultad de la Guardia Nacional para investigar delitos ya está contemplada en el artículo 21 constitucional en los siguientes términos. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a la Secretaría del Ramo de Seguridad Pública del Ejecutivo Federal, a la Guardia Nacional y a las policías en el ámbito de su competencia, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel, se refiere al Ministerio Público, en el ejercicio de esta función. Aunque la Guardia Nacional es parte integral de la Secretaría de la Defensa Nacional, su participación en las tareas de seguridad pública y de seguridad nacional, en lo que corresponde a la investigación de delitos, estará coordinada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, también en los términos establecidos en el artículo 21 de la Constitución General de la República. Dice esta reforma constitucional: la Secretaría del Ramo de Seguridad Pública formulará, coordinará y dirigirá la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, así como los programas, las políticas y acciones respectivos. Auxiliará a la persona titular de la Presidencia de la República en el ejercicio de las funciones en materia de seguridad nacional. Le corresponderá, se refiere a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, le corresponderá la coordinación del Sistema Nacional de Inteligencia en materia de seguridad pública. Esto se explica en la reforma que se hizo al artículo 21 de la Constitución General de la República, que entró en vigor desde el pasado mes de diciembre. Es decir, esto ya está en la Constitución. Y lo que hace en este sentido la ley de la Guardia Nacional es simplemente una ley secundaria que regula cómo se hará operativa esta función de la Guardia Nacional, que trabajará también en tareas de investigación y de inteligencia en el combate particularmente a las bandas del crimen organizado. Además, el artículo 21 constitucional, que fue reformado desde diciembre del año pasado, el artículo 21 constitucional advierte que la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Federal, a cargo de Omar García Harfuch, podrá coordinar las acciones de colaboración de los tres órdenes de gobierno a través de las instituciones de seguridad pública, los cuales además deberán de proporcionar la información de que dispongan o que recaben en la materia conforme a la ley. Podrá solicitar, se refiere a la Secretaría de Seguridad Pública, información a las instituciones y dependencias del Estado para la identificación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delitos. Si bien es cierto, la Guardia Nacional ya está inserta en el cuerpo vinculado al Ejército, a las Fuerzas Armadas, en este caso a la Secretaría de la Defensa, la operatividad y las acciones que realice la Guardia Nacional tendrán necesariamente que estar coordinadas en razón de las estrategias que establezca el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Y no pierda usted de vista otra cosa. Aunque la nueva ley de la Guardia Nacional, que todavía está pendiente de que la ratifique el Senado, en esa nueva ley se establece que el comandante de la Guardia Nacional será un general de división. Aún en ese supuesto de que sea un general, no pierda usted de vista que finalmente el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y por consecuencia también de la Guardia Nacional es quien ocupe la presidencia de la República. Y en este caso estamos hablando de la presidenta de la República, que es la que tendrá que designar también al comandante general de la Guardia Nacional. Y no hay que perder de vista esta reforma que le decía a usted que se hizo en diciembre, en la que se establece que Omar García Harfuch será, por una parte, el asesor más cercano de la presidenta de la República en materia de seguridad pública y en materia de seguridad nacional, y también el coordinador de todas las estrategias en materia de seguridad pública. Además, como le decíamos a usted, el artículo 21 reformado en diciembre del año pasado establece que será
esta Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana la que podrá coordinar las acciones de colaboración de los tres órdenes de gobierno a través de las instituciones de seguridad pública, los cuales además deberán de proporcionar toda la información que les sea requerida para esta estrategia de seguridad nacional. Vemos en la diapositiva número 5 cuáles son las facultades específicas que se contemplan en la Ley de la Guardia Nacional, que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y que se presumiría será ratificada por el Senado en fecha próxima durante este periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión. Entre otras, las facultades y atribuciones de la Guardia, vemos en la diapositiva número 5, está la de realizar investigación e inteligencia para la prevención de los delitos en coordinación con el Consejo Nacional de Inteligencia en Seguridad Pública. También, entre las facultades de la Guardia Nacional está recabar información en lugares públicos para evitar el fenómeno delictivo, mediante la utilización de medios, instrumentos y cualquier herramienta que resulten necesarios para la generación de inteligencia preventiva. En el ejercicio de esta atribución se deberá respetar el derecho a la vida privada y los derechos humanos de las personas. Los datos obtenidos con afectación a los derechos humanos carecerán de todo valor probatorio. Es decir, no se podrán obtener ilegalmente pruebas en contra de alguien o de alguna organización. Otras facultades y atribuciones de la Guardia Nacional las vemos en la diapositiva 6. La Guardia Nacional también puede llevar a cabo operaciones encubiertas y de usuarios simulados para la investigación preventiva del delito, es decir, como agentes así que se involucran con alguna expresión delictiva para estarla vigilando desde adentro y después pasar información valiosa para destruir una organización de esa naturaleza. La Guardia Nacional tendrá la facultad de llevar a cabo operaciones encubiertas y de usuarios simulados para la investigación preventiva del delito. Asimismo, realizar bajo el mando y conducción del Ministerio Público. Usted sabe que el Ministerio Público Federal depende de la Fiscalía General de la República y los ministerios públicos estatales dependen de las fiscalías estatales. Bueno, pues la Guardia Nacional, según sea el caso, tendrá que coordinarse con el Ministerio Público, que es el responsable de integrar las carpetas de investigación. La investigación que resulte de estas operaciones en términos de las disposiciones aplicables tendrán que ser del conocimiento y conducidas por el Ministerio Público. Otra facultad de la Guardia Nacional es realizar análisis técnico, táctico o estratégico de la información obtenida para la generación de inteligencia. Y vemos enseguida en la diapositiva número 7, esto es muy importante porque en esta diapositiva vamos a ver lo que dice la fracción 26 del artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional con respecto a la intervención de las comunicaciones, algo que ha hecho mucho ruido o con lo que han hecho mucho ruido algunos medios de comunicación convencionales en el supuesto de que se va a interferir arbitraria e ilegalmente en la vida privada de muchas personas. Bueno, veamos lo que dice la ley que ya está aprobada por los diputados y que será aprobada por el Senado. La fracción 26 del artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional se refiere a la intervención de comunicaciones en los siguientes términos. La Guardia Nacional está facultada para solicitar por escrito y bajo el mando y conducción del Ministerio Público, en los términos del artículo 16 constitucional, a los concesionarios, permisionarios, operadores telefónicas y todas aquellas comercializadoras de servicios en materia de telecomunicaciones o de sistemas de comunicación vía satélite, la información con la que cuenten, así como la georreferenciación de los equipos de comunicación móvil en tiempo real para el cumplimiento de sus fines de prevención de los delitos. Usted sabe que su teléfono celular, encendido o no, puede permitir que lo georreferencien o lo geolocalicen. ¿Por qué? Pues porque su teléfono es como una pequeña alarma que va pegadita a usted y a su cuerpo, y con ese teléfono celular lo pueden ubicar. Bueno, esto también lo puede pedir la Guardia Nacional a los que operan, por ejemplo, servicios de telefonía.
En la diapositiva 8 vemos lo que agrega la fracción 26 del artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional con respecto a este procedimiento. Dice lo siguiente: la Guardia Nacional, previa autorización fundada y motivada de la autoridad judicial, es decir, con la autorización de un juez de control, sin ella no, con la autorización de un juez de control, podrá realizar intervención de comunicaciones privadas, siempre y cuando se tengan elementos que hagan presumir la existencia de un ilícito. La autoridad judicial competente deberá resolver las solicitudes en un plazo no mayor de 12 horas a partir de su presentación. Es decir, si la Guardia Nacional, a través de un ministerio público, le pide a un juez que le permita, que le autorice a intervenir la comunicación de alguien, pues tendría que ser en un plazo corto, de un máximo de 12 horas, para que verdaderamente tenga algún efecto en razón de la investigación que se está realizando. Y en la diapositiva número 9 vemos que con respecto a la intervención de las comunicaciones privadas, los párrafos 13, 14 y 15 del artículo 16 constitucional ya lo consideran, ya lo prevén en los siguientes términos, porque vimos que en uno de los párrafos anteriores le decíamos a usted que la Guardia Nacional está facultada para solicitar por escrito y bajo el mando y conducción del Ministerio Público, en los términos del artículo 16 constitucional, la intervención de algún teléfono o de algún medio de comunicación que utilice alguna persona. Bueno, el artículo 16 constitucional dice lo siguiente al respecto. Dice, dice que para pedir la intervención de las comunicaciones de algo, en la diapositiva número 9 vemos cómo lo explica. Exclusivamente la autoridad judicial federal se refiere a los jueces, a los magistrados o a los ministros, la autoridad judicial federal, pero en este caso se refiere a los jueces. Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada, siempre pasando por la autorización de un juez. En la diapositiva número 10 vemos lo que agrega el citado artículo 16 constitucional. Dice lo siguiente: para que esto se pueda llevar a cabo, para ello, para la intervención de comunicaciones privadas, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor. Es decir, no puede usted espiar a alguien que está sometido a juicio. Y vea usted, habla de que no se podrán otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo. Más adelante vamos a ver en el supuesto de qué delitos si se permite la intervención de comunicaciones. En la diapositiva número 11 vemos sobre la intervención de comunicaciones privadas lo que explica el artículo 16 constitucional. Los poderes judiciales contarán con jueces de control que resolverán en forma inmediata y por cualquier medio las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes. Las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites previstos en las leyes, y los resultados de las intervenciones que no cumplan con estos requisitos van a carecer de todo valor probatorio. Es decir, si a usted de repente lo espían, pero lo espían sin permiso de un juez,
Cualquier cosa que escuchen en esas comunicaciones no tendrá valor probatorio porque se consiguieron de manera ilegal esas grabaciones. Siempre debe de mediar la autorización de un juez cuando alguna autoridad ande investigando un asunto. En este caso puede ser la Guardia Nacional, puede ser el Ministerio Público de manera directa, pero si no tienen permiso de un juez, no pueden intervenir sus comunicaciones. Y hablo de comunicaciones de manera genérica porque en estos tiempos ya no solamente estamos hablando de los teléfonos, estamos hablando también de lo que algunas personas puedan hacer a través de Internet, en sus redes sociales, en sus comunicaciones, por ejemplo, a través de WhatsApp. En fin, hay muchísimas formas de comunicarse ya y, por supuesto, para que algunas de esas comunicaciones privadas puedan ser intervenidas por alguna autoridad, se necesita obligadamente la intervención de un juez. Esto lo dice el artículo 16 constitucional y también lo recupera y lo rescata y lo asume la reforma que da origen a la Guardia Nacional y que ya aprobó la Cámara de Diputados. ¿Quiénes pueden, a nombre de la Guardia Nacional, solicitar la intervención de comunicaciones? No cualquiera lo puede hacer a nombre de la Guardia Nacional. El artículo 90 de la Ley de la Guardia Nacional dice lo siguiente al respecto. De conformidad con los artículos 16 y 21 de la Constitución, el 16 es el que le hablamos hace un momento de que tiene que ser a través de un juez la autorización, y el 21 de la Constitución habla de que la Guardia puede investigar, dice el artículo 90 de la Ley de la Guardia Nacional. De conformidad con los artículos 16 y 21 de la Constitución, con la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, con la Ley de Seguridad Nacional y con el Código Nacional de Procedimientos Penales y con la presente ley, la ley que estamos leyendo de la Guardia Nacional, la Guardia Nacional podrá solicitar ante las autoridades jurisdiccionales intervención de comunicaciones. Es decir, cuando hablamos de autoridades jurisdiccionales, hablamos del Poder Judicial, de los jueces, magistrados o ministros. Entonces, insiste el artículo 90 de la Ley de la Guardia Nacional que no puede iniciar la intervención de las comunicaciones de alguien si no tiene permiso de un juez. Agrega el artículo 90 de la Ley de la Guardia Nacional que la autorización judicial correspondiente podrá otorgarse a solicitud de la persona titular de la comandancia o de la Jefatura General de Coordinación Policial. Es decir, no cualquier oficial de la Guardia Nacional puede pedirle a un juez que le autorice intervenir una comunicación. Tiene que ser a través del titular de la comandancia de la Guardia, es decir, del jefe de la Guardia Nacional, cuando se constate la existencia de indicios suficientes que acrediten que se está organizando la comisión de algún delito. En caso de que durante la intervención de comunicaciones se advierta el indicio de la posible comisión de un hecho delictivo, se tiene que hacer del conocimiento inmediato del Ministerio Público, es decir, de la Fiscalía General de la República o de las fiscalías estatales, según sea el caso. ¿Bajo qué normas, criterio y responsabilidad podrá la Guardia Nacional intervenir comunicaciones? Bueno, pues esto lo reseñan los artículos 91 y 92 de la Ley de la Guardia Nacional. Insisto en esto porque para que usted tenga claro que no es arbitrario ni discrecional, que hay normas y leyes para este procedimiento. Las autoridades responsables de efectuar las intervenciones deberán regirse por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, imparcialidad, honradez y respeto a los derechos humanos previstos en la Constitución. ¿Y qué más? Bueno, agrega el artículo 92 de la Ley de la Guardia Nacional que los servidores públicos autorizados para la ejecución de las intervenciones de comunicaciones serán responsables de que se realicen en los términos de la autorización judicial. La solicitud de autorización deberá contener los preceptos legales que la fundamenten, el objeto y necesidad por el que se considera procedente, el tipo de comunicaciones, los sujetos y lugares que serán intervenidos, así como el periodo durante el cual se llevará a cabo las intervenciones, el cual no podrá ser prorrogado bimestralmente sin que el periodo de intervención en conjunto pueda exceder de 6 meses. O sea, no lo pueden estar espiando usted toda la vida.
¿Cómo podría prolongarse esta intervención más allá de 6 meses? Bueno, pidiéndole permiso a un juez. Sin el permiso de un juez no se podrá hacer. Con respecto a la investigación de delitos en los que se puede autorizar la intervención de las comunicaciones privadas, ahí le va la lista. En la diapositiva número 17 vemos que son varios los supuestos que contempla el artículo 93 de la Ley de la Guardia Nacional para la intervención preventiva de comunicaciones, pero no se pueden intervenir en el caso de cualquier delito. Es muy específica la ley, la nueva ley de la Guardia Nacional al respecto. En la investigación de qué delito se puede solicitar la intervención de las comunicaciones. Ahí le va. Uno, el de evasión de presos. Cuando se esté planeando una fuga o se fugue un preso y se le esté dando persecución para volverlo a capturar, se puede. El que se cometa contra la salud. El de corrupción de menores o incapaces. En la diapositiva 18 vemos que en qué otros delitos se puede intervenir la comunicación de una persona, pero estamos hablando de que esta intervención se puede hacer siempre y cuando estos delitos estén contemplados en el Código Penal Federal. Bueno, pues estos delitos que deben estar contemplados en el Código Penal Federal y por los cuales se pueden intervenir comunicaciones son, entre otros, el de pornografía de personas menores de 18 años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo. También en los casos del turismo sexual en contra de personas menores de 18 años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo. Como usted puede ver, por ejemplo, en ese tipo de delitos intervienen muchas veces algunas redes perniciosas a través de Internet. Por lo tanto, ahí también podrán intervenirse las comunicaciones. También se podrán intervenir cuando se investigue el delito de lenocinio de personas menores de 18 años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo. También en el delito de explotación del cuerpo de un menor de edad por medio del comercio carnal, el de asalto en carreteras, el de homicidio relacionado con la delincuencia organizada, el de tráfico de menores, el de robo de vehículo, el robo de vehículos de autopartes de carga y la utilización o comercialización de los bienes robados, en el delito de extorsión, en las operaciones con recursos de procedencia ilícita. En todos esos delitos se le puede pedir a un juez permiso para intervenir comunicaciones. Y hay otros delitos que no están en el Código Penal, pero que también puede recurrirse a la intervención de comunicaciones para investigarlos. Por ejemplo, en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, el delito de introducción clandestina de armas de fuego. En la Ley General de Salud, el delito de tráfico de órganos. En la Ley de Migración, el delito de tráfico de indocumentados. En la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, los delitos previstos en esta ley que estamos viendo. En la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, se puede pedir la intervención para investigar la desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Con respecto a la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas, también se puede pedir la intervención de comunicaciones, lo mismo que cuando se refiera a los delitos cometidos en materia de hidrocarburos que están contemplados en la ley federal para prevenir y sancionar los delitos en esa materia. Como usted puede ver, no es un asunto discrecional ni arbitrario. No se pueden intervenir comunicaciones si no se cuenta con la autorización de un juez. Y además, hay una disposición también en el caso de la nueva ley de la Guardia Nacional, que si el responsable de pedir la autorización para intervenir alguna comunicación hace uso indebido de esa facultad, se le puede sancionar penalmente. Y también establece la ley que si después de intervenir la comunicación de una persona se comprueba que no está involucrada en ningún delito, todas esas pruebas que se hubiesen recabado en la intervención de las comunicaciones de una persona se tendrá que poner a disposición del juez y el juez tendrá que destruirlas porque se tratan de pruebas
de intervención de comunicaciones de una persona inocente. Como usted puede ver, hay muchos detalles que hay que conocer y que vale la pena saber, porque esto de las intervenciones de las comunicaciones no será arbitrario y no será discrecional, porque siempre se va a requerir la autorización de un juez de control. Y con esto terminamos hoy puntos y comas. Gracias, buenas noches. Descansen ustedes, nos vemos el lunes.